son cruciales. Ahora, en los mensajes que nos han enviado compañeros haciendo pues algunas preguntas sobre estos aspectos, entiendan que este conversatorio es sobre 1 hora y en 1 hora pues es casi imposible tratar todos estos aspectos que son tan importantes y tan vitales. Entonces, a los compañeros se les ha solicitado, ustedes también así pues lo solicitan y lo creen, si de pronto ellos podrían facilitarnos en semanas posteriores, más adelante, en tal caso, si quedan algunas inquietudes en ustedes, un taller en la cual ellos puedan, pues, de manera puntual, ir despejando las dudas de cada uno de los casos, ¿no? Entonces, se los dejo eso como inquietud. Ya depende también de ustedes, pues, que lo soliciten a los compañeros. Perfectos. Muy bien. Antes de darle paso a la compañera, pues, Sandrita, me ha pedido pues que les comparta un extracto de un video para hacer el inicio de este conversatorio. Son 3 minutos y medio, no dura más el video. Es un extracto de una película que seguramente todos las hemos visto, pero la verdad es que me ha fascinado mucho el extracto de la película porque nos hace dar cuenta, nos hace reflexionar, y quiero hacerle esta introducción para que observe usted eso. Nos hace reflexionar que no es necesario a veces que el docente tenga al frente casos pues de necesidades educativas especiales tan graves para uno intervenir. A veces hay cosas tan simples, tan sencillas, que solo es cuestión de voluntad y, como lo dijo Sandrita, de vocación, de que nosotros los docentes observamos y tengamos esa idea, esa voluntad, ese amor, ese cariño, ese aprecio, esa visión de incluirlos a todos, porque uno de ellos pues tienen sus fortalezas, ¿no? Entonces, veamos un poquito pues este extracto. Permítanme compartirles la pantalla, ¿sí? Y ver un poco este extracto. Por favor, me confirman si de pronto está bien el volumen, si se escucha todo eso, me confirman, ¿va? Sí, Gerson.
Bueno, le damos paso a nuestra amiga Sandrita para que inicie pues su conversatorio junto con Ángel. Bienvenida, Sandrita, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes, estimados compañeros, colegas. Pues es un gran placer, tanto Ángel como mi persona, participar en esta tarde pues, y compartir pequeñas inquietudes, solventar las dudas que de pronto tengan ustedes con referente a las necesidades educativas especiales y a la inclusión que se hace a estas en las escuelas regulares. Pues siempre se tiene en mente tratar de ayudar al docente en vías de una mejor educación y una mejor atención para este grupo de personas que se encuentran incluidos y que tienen la necesidad educativa especial. Aunque el nombre lo abarca, todos tenemos necesidades educativas de cierta u otra manera. Bien a esto pues se dice que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Recordemos también pues que en la resolución de Salamanca en el año de 1994 se indica pues que todo niño y niña que tiene derecho a una educación de calidad y calidez formando una escuela para todos. Pues la inclusión es uno de los retos más grandes que nosotros los docentes podemos presentar o vivenciar dentro de las escuelas al momento que está incluido un estudiante con necesidades educativas, sean estas asociadas o no a una discapacidad. Aquí también nosotros nos podemos hacer una pregunta, o sale una pregunta de nosotros los docentes, de que cómo podemos desarrollar las estrategias para proporcionar una educación efectiva a este grupo de estudiantes. Pues esto se puede formar un enfoque de un tema central donde la escuela debe de asegurar una educación inclusiva y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de estos estudiantes. Cada institución educativa está en su derecho y debe ser vista por la familia. La familia forma parte principal, es el eje principal para que una inclusión educativa tenga los resultados positivos y favorables y sea todo un éxito. Es la familia como un medio sirve como un medio para alcanzar los valores educativos mediante el conocimiento organizado en forma sistemática dirigido a un proceso intelectual del estudiante y afectivo para su formación integral, ¿no? Teniendo en consideración siempre esto, porque debe estar enfocado en la función de su vida diaria, en su vida cotidiana. No, la articulación de toda esta labor debe lograrse también pues, con el funcionamiento de una escuela, estar fundamentada, ¿no? que va a formar parte y va a ser una escuela inclusiva para poder brindar todas las necesidades y toda la ayuda a este grupo de estudiantes que están siendo incluidos en la actualidad. ¿Cuál sería un propósito o el propósito fundamental de realizar una inclusión? Pues bien es cierto,
el propósito fundamental de realizar una inclusión educativa, pues es valorar la diversidad. Nosotros al valorar la diversidad estamos aceptando, estamos apoyando, estamos concienciando, estamos sensibilizando a toda la comunidad educativa para que esto llegue a un éxito total o lograr lo que nosotros nos proponemos dentro de la planificación y dentro de la estructura educativa, ¿no? También incluso dejar la idea de que tiene que ser alguien normal para poder contribuir a la sociedad y el mundo, cosa que ellos sí lo pueden hacer y lo logran muchas de las veces, dando resultados positivos y siendo ejemplo para el resto de personas. Nosotros tenemos que tener siempre muy claro y definir muy bien los conceptos que son integración e inclusión. Hay a veces mucha confusión en estas dos terminologías que son diferentes. La integración, pues, es donde el estudiante con necesidades educativas especiales o derivadas a la discapacidad, pues, participa en experiencias de aprendizaje en el ámbito de la escuela común. El profesor realiza las estrategias didácticas y los apoyos que éste requiere. Cabe recalcar que los estudiantes con necesidades educativas especiales se adaptan a la comunidad educativa y a sus herramientas o a lo que les ofrece la misma, pues no, los apoyos, el seguimiento, los docentes, la estructura mismo de la escuela, todo eso influye para que el estudiante se integre a la institución educativa con mayor facilidad. En cambio, la inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión implica el derecho a ser comprendido en su singularidad. ¿Ya? Todos los estudiantes, sin excepción, no solamente los que tienen necesidades educativas especiales o discapacidad, porque todos pueden ser incluidos en una escuela regular. Ojo, que no es solamente que tiene cierto tipo de discapacidad. Necesidades educativas especiales abarcan mucho más. Puede ser necesidades educativas dentro de un contexto familiar muy diverso, puede venir de un maltrato psicológico, puede tener maltrato, violencia familiar, de hogares disfuncionales, puede ser de etnias diferentes, de lengua, de tantos ejemplos que pueden ser, que vienen a nuestra institución de diferentes lugares incluso. Entonces, para ellos adaptarse al nuevo estilo, ritmo de estudio o de aprendizaje, tiene una necesidad educativa. Entonces, lo que sí debemos de enfatizar, debemos de detectar a tiempo cuál tipo de discapacidad es el que se mantiene en ese momento el estudiante que va a ser incluido. Para ello, pues tenemos que tener también presente que una escuela inclusiva, se suele pensar, pues, que, como dije anteriormente, que solamente abarca a estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, y no es así. Como dije anterior, pues, cubre o abarca ciertos grupos de estudiantes, jóvenes, adolescentes, que vienen de diferentes consignas sociales que necesitan este tipo de atención por parte de la escuela. Claro está que la escuela que va a ser inclusiva ya tiene que tener dentro de su propuesta pedagógica, dentro del PEI, del PCI, insertado este propósito para que ya quede asentado y quede fundamentado de que va a recibir a niños, jóvenes, estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Uno de los principios de la escuela inclusiva está vinculada con las metas de la educación multicultural, que donde su postura es el uso de los espacios, tiempos, para la atención de cualquier alumno,
en determinados momentos y a veces se niega por su carácter de excluyente, ¿no? Que eso muchas de las situaciones pues afectan para su desarrollo. Hay pasos, hay pasos específicos para nosotros poder realizar una inclusión. Y como dije anteriormente, pues se debe de tomar en cuenta y considerar como foco central y apoyo a la familia. La familia es nuestro soporte, más aún ahora que estamos con las clases virtuales. Ellos son nuestros transmisores, son nuestros profesores en casa. Entonces, con ellos debemos de trabajar el 100% porque serán nuestros tutores con los estudiantes, pues, y ellos serán nuestros transmisores, como dije, del conocimiento. Y para realizar esta inclusión, que esto tenga un buen resultado, pues, junto con la familia debemos de buscar la escuela, ¿no? Hacer un proceso, escoger la escuela en el sector donde el estudiante vive, lo más cercano, buscar hacer una sensibilización dentro de la comunidad educativa, tanto a los docentes, padres de familia, personal de limpieza, comunidad donde se encuentra ubicada la escuela, personal de los bares escolares. Todo eso es un proceso en el cual se debe realizar para que ocurra la aceptación y el estudiante se sienta acogido, se sienta familiarizado dentro de esa institución y no pueda haber un fracaso inclusivo. También se debe de buscar el docente que tenga un poquito más de predisposición. Se sugiere que no se le tenga miedo a esto, porque esto es un reto para los docentes de escuelas regulares y es muy satisfactorio pues poder brindar este tipo de ayuda, hacer esta inclusión para estos estudiantes. Entonces, siempre se debe de apoyar, se debe de guiar al docente y que éste se sienta comprometido con el estudiante, pues. Entonces, una vez que ya se ha escogido la escuela, se ha socializado, se ha sensibilizado con toda la comunidad educativa, se ha hecho los talleres, las charlas, programas, todo lo que abarca una sensibilización, se procede vuelta a trabajar en el módulo curricular, ¿no? Ya determinando pues la necesidad que tiene este estudiante y se realizarán las debidas adaptaciones previo a un informe que lo remite el departamento del DS o la UDAI, que ahora son las entidades encargadas pues de valorar a los estudiantes y derivados a sus respectivos años de educación o a la educación generalizada que necesite, ¿no? Y siempre se tiene que pedir el apoyo, como sugerencia, el docente investigar, ¿no? Investigar, esto es una rama con muchas inquietudes, con muchos descubrimientos, con mucha sabiduría, como enriquecimiento profesional mismo. Es muy hermoso esto de atender a personas con necesidades educativas especiales y más aún también hacer la inclusión educativa, ¿no? Entonces, tener en cuenta que siempre los niños que se encuentran incluidos en la escuela, pues al mismo tiempo ellos adquieren nuevos conocimientos porque el grupo donde están en el aula tienen otros tipos de conocimientos más avanzados y ellos son el soporte para el profesor también. Ellos vienen a formar parte de segundos tutores para el docente, ¿no? Y
incluso le ayudan a desarrollar al niño incluido el carácter, le ayudan a desarrollar la capacidad de reflexión, le ayudan a desarrollar la interacción entre ellos, porque él va a ver, va a observar a los compañeros que tienen aula, entonces él va a esforzarse un poquito más, porque él lo puede hacer, ¿no? Siempre y cuando recibiendo la ayuda necesaria de los docentes, de los especialistas, él lo va a hacer. Entonces, decimos que la escuela funciona como un espacio de socialización, cuyo objetivo es brindar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Y para que estas escuelas pues funcionen a su cabalidad y lleven a cabo de manera satisfactoria, es importante que los padres, como dije, se involucren netamente y la escuela se los partícipes a ellos de todo el proceso educativo de su hijo. Hacerlos que ingresen en las actividades, el docente incluso debe de descubrir las habilidades, las destrezas de este estudiante que está incluido y potenciarlo de esa manera. Muchos de ellos a veces se caracterizan en las actividades deportivas, en las actividades culturales como el baile, el canto, en los deportes, la natación. Entonces el profesor de aula debe descubrir esa habilidad, esa destreza y potenciarla y rescatar, y así de esa forma eleva el autoestima del estudiante que está siendo incluido en ese momento, ¿no? Entonces, siempre es muy necesario que el docente que está en aula sea muy observador con o los varios estudiantes que los tiene a cargo para socializar con ellos, crear una empatía, porque eso es lo importante, crear una empatía y siempre trabajar con el corazón, siempre respetar su ritmo de aprendizaje, su tiempo de aprendizaje, porque ellos no van a ser igual. Pueden aprender lo mismo, pero en diferente estilo y tiempo de aprendizaje. Hay unas ventajas que el estudiante tiene pues al realizar, o el estudiante que está incluido puede obtener ciertas ventajas, pues, de respeto, tolerancia, oportunidades de reto, elevar la autoestima, ¿no? Y el docente debe de fomentar los valores, amor, respeto, compañerismo, amistad, ¿no? Entonces, a veces nosotros los docentes o los padres de familia dicen, ¿por qué lo tengo que poner en una escuela regular? Porque es un derecho. Ahí va a descubrir la igualdad, va a integrarse dentro de la sociedad, cultivar sus habilidades y capacidades, ¿cierto? Y hay funciones del centro educativo que debe tener bien en cuenta, como dije al inicio, pues determinar las necesidades que tiene, si son permanentes o son transitorias, y abarcar el contexto, el tema o la planificación de acuerdo a ellas, ¿no? Entonces, hacernos nosotros como docentes un compromiso a vernos como docentes responsivos, preguntarnos qué le voy a enseñar, cómo le voy a enseñar, buscar herramientas necesarias, intervenir correctamente cuando es el caso. El estudiante pues que adquiera su conocimiento en forma perdurable, que en forma significativa, que sea autónomo. Eso es lo que debemos de enfocarnos y tenernos como un objetivo principal, que sea autónomo, independiente, que sea útil para él, para la sociedad y para su familia, ¿no? Entonces esos son uno de los aspectos más importantes que se debe de considerar dentro de la inclusión educativa, pues. Y como a veces los docentes presentan barreras para el momento de planificar, hay muchas barreras. Lo que... Un minuto, ¿Perdón? Sandrita, un minuto. Un minuto para darle paso a Ya, Ángel. ok. Entonces ya ahora nos quedamos ahí No, para continúa, no, poder seguir hablando. tranquila. No, Continúa, pues iba a tranquila. decir de barreras que a veces los docentes enfrentamos, pues al momento de planificar o tener los estudiantes incluidos, que una de ellas son las barreras metodológicas, las barreras sociales,
las barreras actitudinales, ¿no? Que todas ellas van de la mano, ¿no? Entonces debemos siempre nosotros enfocarnos cómo podemos solucionar estas barreras. Las metodológicas, pues el currículo muy rígido, no hay las adaptaciones necesarias que se necesitan para poder solventar las necesidades de este estudiante. Las sociales, pues a veces la situación económica, la situación urbana donde se encuentra, la situación actitudinal, pues a veces la indiferencia o poca colaboración de los padres al momento de realizar las tareas también afecta. Con el hecho de solo pasar trabajando o dedicarle más tiempo al trabajo, no le dedican el tiempo al hijo. Entonces también son barreras que presenta el docente al momento de planificar. El docente debe de indagar, debe de buscar, conversar con el padre de familia, a ver qué situaciones les puede manifestar y en sí el docente poder aplicar y ayudar a este joven, niño, estudiante que está siendo incluido y poder realizar una buena planificación, ¿no? Que le cobre o que le cubra las necesidades que él requiere. Podemos decir entonces, pues, que una escuela inclusiva son aquellas escuelas que acogen a todos los estudiantes independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, niños superdotados que también necesitan atención especializada, o sea, más detallada, porque ellos tienen su coeficiente intelectual superior al resto, entonces necesitan otro tipo de atención a su necesidad. La migración, como dije, el grupo étnico, los idiomas, pues estas escuelas pues deben encontrar, las escuelas inclusivas deben encontrar pues la manera de educar con mucho éxito a este grupo de seres humanos y lograr pues formar parte, va a formar personas pues muy significativas dentro de la sociedad, ¿no? Y recordar pues que la belleza del universo no es solamente la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Listo. Ya, Excelente, listo. señorita, muchísimas gracias. Yo Quedamos con ya tengo muchas un cosas montón, para poder conversar. sí, te digo que en lo personal tengo ya un montón de preguntas que hacerte, pero Sí, vamos a seguir con el proceso. Por favor, aquellos amigos, compañeros que tengan inquietudes, por favor, vayan escribiéndolas en el chat, de tal manera que ir seleccionando las preguntas, pero como ustedes saben, no podemos extendernos mucho. Eh, y al final, de aquí va a intervenir pues el compañero Ángel. Luego que termine de intervenir el compañero Ángel, pues vamos a despejar las dudas que usted tiene, ¿no? Entonces, inquietudes que tengan, vayan escribiendo. Pero al final del conversatorio, vamos a darles pasos para que usted también pueda realizar sus inquietudes y expresarlas. A veces parece mentira y es parte también eso de saber, es el saber escuchar, el saber percibir lo que el otro quiere expresar. Y a veces con el texto son muchos los que de pronto pueden expresar una emoción. Y a veces es importante escucharnos, ¿no? Entonces, bien, por favor, vayan escribiendo sus inquietudes. También recordarles que si ustedes de pronto desean, yo creo que sería muy importante el ampliar todos estos temas, de que si los compañeritos pues pueden, Sandra y Ángel, sería bueno hacer un taller de unas 15, 20 horas donde realmente ellos puedan pues atacar, enseñarnos cómo pues observar y atacar estos diferentes dificultades que realmente les digo, muchos docentes no sabemos, desconocemos, por más experiencia que tengamos, hay cosas que realmente necesitamos de expertos que nos enseñen. Entonces ya depende de eso. Bien, le damos paso pues entonces a nuestro compañero Ángel para que pues realice su intervención. Bienvenido Ángel. hola, Gerson, muchísimas gracias. Compañera Sandra, ¿cómo estás? Un gusto, compañeros docentes.
que nos acompañan de diversos cantones y lugares de la provincia, me imagino también que de otros lugares del país. Como Sandra pues me antecedió, pues ella un poco ha abarcado ampliamente lo que es la inclusión educativa, los procesos que se deben de dar, los espacios donde cada uno de los estudiantes con necesidades educativas, ya sean asociados a una discapacidad o algún problema de aprendizaje o alguna necesidad recurrente que se necesite para poder dar una adaptación, creo que lo dejó un poco amplio. Como Gerson lo dice, pues existen diversas preguntas como para poder nosotros hacerlas para poder aclarar y poco ampliar la diversidad del tema, que es un poco amplia y se la podría ver un poco compleja, pero no me atrevería a decirlo complejo porque somos docentes. Desde el punto de vista de que somos docentes, somos personas creativas, dinámicas, críticas, analíticas. Somos personas que buscamos de una u otra manera cómo llegar a nuestros estudiantes mediante la utilización de recursos, estrategias. Yo siempre he admirado y he dicho que los compañeros de las escuelas unidocentes, pues ellos son un todo dentro de una totalidad, ¿no? Un poco entrándonos a lo que a mí me corresponde hablar sobre lo que son adaptaciones curriculares, muchas de las veces los compañeros docentes se sienten un poco frustrados, se sienten un poco desganados, no encuentran la forma o la manera de cómo poder realizar una verdadera adaptación curricular para estos estudiantes que están insertados dentro de las escuelas regulares, ya que existe una diferenciación entre lo que es la adaptación curricular para una escuela regular y lo que es una educación especializada dentro de las escuelas que aún existen dentro del país para personas con discapacidad. Marcándonos netamente en lo que es educación regular básica, sabemos de que una adaptación es buscar una estrategia educativa, es buscar un proceso, es buscar un medio válido y necesario para poder dejar aprendizaje dentro de este individuo o dentro de esta persona. Debemos de tener muy en cuenta que nosotros para poder realizar una adaptación curricular a nuestros estudiantes, debemos de tener una valoración. Muchas de las veces esta valoración es dada por el departamento de la UDAI. En un caso de que no se pueda realizar este tipo de acción, pues debería de dárselo por el compañero DES en caso de existir, o por lo menos por algún compañero pedagogo de apoyo que existen dentro de los diferentes distritos. Pero muy aparte de los profesionales que existen dentro de la unidad distrital, yo pienso, y siempre lo he dicho dentro de las ponencias o dentro de los conversatorios que he tenido con muchos compañeros docentes, es la gana de querer nosotros mejorar la calidad de vida de este individuo, es querer dejar un aprendizaje que le sirva para la vida, es decir, convertir lo que nosotros vamos a convertir en aula, convertirlo en algo funcional que le va a servir a este estudiante para su vida. Es conocer los niveles de aprendizaje hacia dónde este estudiante va, conocer un poco el grado. Yo pienso que nosotros en muchas de las veces nos limitamos por no tener una evaluación, pero esta evaluación en un futuro, como Gerson lo indicaba y como lo indicó también Sandra, en caso de que se pudiera dar la capacitación, se les podría enseñar a los compañeros a cómo elaborar una evaluación sencilla, básica, elemental, para poderle aplicar a este estudiante y poder nosotros como docentes conocer cuál es el nivel cognitivo que este estudiante tiene, cuál es el nivel de aprendizaje significativo que este estudiante ha adquirido durante el proceso de su ciclo de vida. Hablo de su ciclo de vida, más no de su ciclo escolar, porque muchas de las veces nosotros dentro de los establecimientos educativos nos encontramos en un séptimo, en un 10º año de educación básica a estudiantes que reconocen lo mínimo, conocen colores, conocen formas geométricas, conocen vocales, pero no tienen una lectura rítmica, no cogen dictado, muchas de las veces hasta tienen limitaciones hasta de conocer los números y muchas veces las operaciones matemáticas no las desarrollan. Y es ahí donde se produce la frustración de decir, ¿yo qué hago como docente? ¿Cómo llego a este estudiante? ¿Qué le enseño? Yo soy profesor de química, soy profesor de física, ¿cómo llego a este estudiante? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo llevo el proceso dentro de la clase? Entonces ahí donde se produce un poco la frustración de los compañeros docentes, y es donde nosotros como un poco de que conocemos la situación
de esta temática de lo que son las adaptaciones curriculares, queremos compartir con ustedes. Entrándonos un poco más allá, debemos de conocer de que nosotros como docentes tenemos un poco nuestra Biblia, que yo siempre digo que debemos de tenerla muy pausada, debemos de tenerla muy clara, que es nuestro currículum. Nosotros como docentes sabemos de que estamos alineados a un currículum, que este currículum es flexible, que muchas de las veces debemos de aprender a conocerlo, de coger, de saber qué es lo que trae el currículum nacional educativo, por qué está elaborado, qué es lo que me va a producir, porque justamente conociendo la base elemental de este currículo nacional, de conocer de que el currículum se encuentra organizado por niveles y que dentro de estos niveles pues también existen sus niveles y cada subnivel se encuentra relacionado con cada una de las áreas específicas de aprendizaje, es importante conocer justamente esta situación de cómo poder enmarcar todo lo que tiene el proceso el currículo nacional, que debemos de aplicarlo en una planificación, es la parte que se nos dificulta, porque muchas de las veces digo, bueno, yo voy a dar no sé, se me ocurre, voy a dar la tabla periódica, pero si este estudiante no conoce ni siquiera las partes de la planta, ¿cómo yo puedo llegar al estudiante? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo voy a realizar? Que muchas de las veces se cometen ciertos errores y yo pienso que los errores son válidos porque de esta forma, echando a perder, pues se aprende de una manera muy productiva, muy rica, muy productiva para nosotros poder asociar este tipo de adaptaciones curriculares que debemos de enmarcarnos y poder hacerlo. Muchas de las veces he tenido la oportunidad de conversar con muchos compañeros docentes donde ellos realizamos una adaptación y yo lo que siempre le digo a los compañeros es tratemos de convertir este aprendizaje en algo funcional para que este estudiante le pueda servir. Si el estudiante es necesario de poder modificar los recursos para que este estudiante pueda aplicar una destreza dentro de mi área para yo poder aplicar un indicador de evaluación, hagamos, porque todo dentro de educación es necesario. Sabemos nosotros que dentro de, aparte del currículum nacional que tenemos, pues nosotros tenemos una planificación que debemos de hacerla. Y muchas de las veces he encontrado docentes que hacen un trabajo magnífico con los estudiantes, pero en el hacer, en el día a día, en el transcurso de la clase. Pero me dicen, Ángel, ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo lo pongo dentro de mi planificación microcurricular? ¿De dónde puedo yo asociarlo? ¿Cómo puedo relacionarlo? Entonces, justamente este conversatorio es como para dejarle a ustedes, compañeros, la posibilidad de poder abarcar un poco la temática ya un poco más específica, pudiendo abordar casos reales que ustedes tienen dentro de sus aulas, poder enmarcarnos dentro de la planificación, poder explicarles cómo realizar el punto 4, que es de la planificación multicurricular, donde muchas de las veces se cometen ciertos errores que yo he visto. ¿Por qué razón? Porque simple y llanamente lo que hacemos son apuntes o enmarcamos parámetros generalizados para poder cumplir con el punto 4 de lo que es la adaptación curricular dentro de las escuelas regulares. Entonces es ahí donde nosotros queremos abarcar con ustedes para que ustedes puedan entender cómo ubicar esta adaptación curricular en cada uno de los bloques. Sabemos muy bien que cada uno de los bloques de las materias o las asignaturas a las cuales nosotros damos, viene enmarcado lo que es la materia, viene un poco lo que es el nivel, viene un poco lo que es el bloque y el número de la destreza. Entonces, esta es la parte que nosotros queremos ayudarles a que ustedes aprendan cómo esta destreza con criterio de desempeño, cómo ustedes la pueden desagregar, cómo ustedes la pueden un poco desenmarcar o poderla desmenuzar, diciéndolo así, a la criolla, poderlo desmenuzar un poco esta situación para poder aplicar un poco la taxonomía de Marzano, que es un parámetro muy esencial para poder realizar una verdadera adaptación curricular. Y esto nos va un poco a beneficiar a cada uno de nosotros como docentes, el poder saber de dónde y hacia dónde podemos llevar a un estudiante realizando una verdadera adaptación curricular.
Debemos de recordar que a nivel de los países latinoamericanos, nosotros como Ecuador aún tenemos la diferenciación de educación regular y educación especializada, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Perú, a diferencia de Chile, donde ya no existen las escuelas especializadas porque la inclusión llegó a un punto de vista donde todos los estudiantes tienen el derecho de poder elegir dónde estudiar y a qué institución pertenecer. Entonces ahí donde se pide un poco complicado para profesores o docentes, docentes, que a veces les llegan estudiantes con autismo, les llegan estudiantes con discapacidad física severa, como lo que es una parálisis cerebral, que puede ser leve, moderada, grave, y a veces nos frustramos un poco de no saber cómo atender a este estudiante. Como docente yo siempre digo y siempre he defendido que nosotros como docentes somos muy recursivos, somos muy dinámicos, somos muy críticos, somos muy competitivos, somos demasiado y tenemos un alto nivel profesional para poder enfrentarnos a los conceptos y los nuevos retos educativos que se dan dentro de la sociedad y que de una u otra manera podemos hacer el intercambio de experiencias basadas en nuestro currículum profesional como para poder compartir con las experiencias con cada uno de los docentes que se encuentran a lo mejor atravesando o pasando por este tipo de inconvenientes al tener un estudiante donde no existe a lo mejor la colaboración del padre de familia, donde nosotros educamos en el aula de clase y los padres se encargan de deseducar en sus hogares. Entonces también debemos de comprender este tipo de acciones y como ya lo mencionaba Sandra, debemos de entender que la inclusión educativa y las adaptaciones pues no solamente son para las personas que tienen discapacidad, sino también para aquellas personas que tienen cierto grado de dificultad para poder cumplir su proceso, ya que las adaptaciones curriculares pues tienen tres grados. Yo pienso que esto de los grados de las adaptaciones o los niveles, los compañeros docentes lo conocen, pero específicamente la dificultad se da en el grado 3. En el grado 3 se encuentran las dificultades mayormente. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde justamente nosotros no podemos enfrentarnos o no sabemos cómo realizar las adaptaciones respectivas para que un estudiante que está en un séptimo año de educación básica y apenas tiene conocimientos de un ciclo de segundo año de básica, de primer año de básica, donde se nos hace un poco complejo trabajar de una manera diferenciada, aunque hay muchos docentes que sí lo hacen, que trabajan con su PCI de séptimo y están trabajando para poder ayudar a este estudiante con un PCI de un segundo, un primero o un tercer año de básica. Sí se lo está realizando, pero de una u otra manera quedan ciertos vacíos, quedan ciertas falencias y es las cuales nosotros por medio de este conversatorio, que es el inicio para poder en un futuro poder ampliar esta temática, es la situación, ¿no? Y dentro de esto, pues nacerán muchas inquietudes para los compañeros docentes que me imagino que las deben de tener y como Gerson ya lo manifestó, las pueden aplicar dentro del chat o las pueden realizar de manera directa. Es más o menos esto a nivel general, a nivel global, de poderles explicar a ustedes dentro de lo que es la adaptación curricular. De igual manera, me imagino que dentro de este auditorio, de este conversatorio, han de existir docentes que son de escuelas especializadas. Pues esto también va relacionado y va vinculado para que nosotros podamos realizar una verdadera inclusión educativa y un proceso de aprendizaje e enseñanza de manera correcta y efectiva para poder ayudar a nuestros estudiantes a que se puedan desenvolver de una manera precisa y específica dentro de lo que es la sociedad. Entonces, Gerson, no sé si podríamos empezar, a lo mejor si existen dudas, interrogantes de los compañeros docentes que se encuentran dentro de la sala, como para poder ampliar un poco y poder despejar dudas que a lo mejor los compañeros tengan. Sí, sí, Ángel, hay algunas inquietudes, pero me gustaría, veamos si es que nos puede dar paso. La compañera Marta Tupiza nos hace una inquietud, pero si fuera bueno la compañera Marta, si ella misma puede plantear la pregunta, sería mucho mejor. Caso contrario, pues ya leo yo. Compañera Marta, ¿puede usted hacer su pregunta? Sí, buenas tardes con todos y muchas gracias por la apertura que nos dan.
para nosotros poder conocer y poder tener un poco más, diríamos, del panorama claro, cómo nosotros podemos actuar con los niños con necesidades educativas especiales. Pero yo les pedía un favor muy grande y especial, a ver si me pueden ayudar con modelo de planificaciones con grado 3, grado 2 y grado 1. O sea, ¿cómo más o menos es lo que nosotros podemos realizar? ¿O son los indicados los señores del DS que tienen que darnos un modelo o nosotros tenemos que crear un modelo? Muchas gracias. Bien, bueno, aclarando un poquito de los grados. Sabemos que el grado 1 es equivalente netamente a las adaptaciones arquitectónicas y estructurales del establecimiento educativo donde el estudiante se está desarrollando. Pongo un ejemplo, que para este tipo de acciones no se necesita una adaptación curricular, sino más bien aquí interviene mucho lo que es la gestión o la parte administrativa del establecimiento educativo. Las adaptaciones de grado 1 equivalen, por ejemplo, al espacio estructural. Ejemplo, a veces hay estudiantes con discapacidad física, y a veces la institución educativa a la entrada de la puerta no tiene las ramplas, a la subida de los baños no tienen ramplas, a veces son establecimientos educativos que son de pisos, de 2, 3 pisos, y si el estudiante va digamos, a un cuarto año de básica con una silla de rueda y lo vamos a ubicar a la primera planta, a la segunda planta, eso no se puede realizar porque es un problema primero para el padre de familia. Segundo, estamos poniendo en riesgo la vida y la salud del estudiante. Entonces lo que se debe de hacer ahí es de ese grado bajarlo a planta baja y poderle darle todas las accesibilidades a este estudiante como para que pueda desarrollar. Si hablamos del caso de un estudiante con discapacidad visual, pues debemos de limpiar todos los espacios, los pasillos, que de una u otra manera no tengan un mayor obstáculo como para que este estudiante pueda tener alguna dificultad o algún accidente. Porque generalmente los estudiantes que tienen discapacidad intelectual, ellos tienen su discapacidad netamente neuroauditiva en su cerebro. Por lo tanto, ellos no van a tener mayor dificultad, porque ellos pueden subir gradas, pueden correr, pueden brincar, pero nos encontramos con la dificultad del intelectual al momento de que ellos hablan, comparten y toda la sección. Las adaptaciones de grado 2 están netamente vinculadas y relacionadas, y ahí sí vamos a necesitar un poco la situación tampoco o sea, vamos a necesitar la colaboración del DS para poder desarrollar ciertas actividades que nosotros como profesores de aula no podemos desarrollar. Pongo específicamente un caso de una estudiante de 14 años que salió embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo. Este estudiante tiene el derecho de educarse, y más aún si ella empezó su proceso educativo dentro del establecimiento educativo y ya ha avanzado, digamos, el primer quimestre y vamos al segundo quimestre, y este estudiante pues está embarazada, tiene un alto nivel de riesgo, los médicos no le permiten venir, pues nosotros tenemos que ver la forma de cómo ayudar a este estudiante para que pueda seguir su proceso educativo sin ser cortado. Recordemos que la educación es un derecho y que de una u otra manera existen acuerdos ministeriales que protegen este tipo de acciones. Otro ejemplo de adaptación de grado 2, también podemos hablar de que un estudiante X mayor de edad, por supuesto, dentro de los establecimientos educativos sabemos de que existen ciertos problemas de bandas, estudiantes que consumen y venden estupefacientes, que de una u otra manera este estudiante fue detenido, fue puesto a disposición de las leyes y fue recluido a un centro de rehabilitación. Entonces también debemos de buscar la manera y la forma para que este estudiante siga su proceso educativo aún estando siendo limitado a su libertad. Entonces, ahí está la diferencia entre el grado 1 y el grado 2. La dificultad del grado 3 es a lo que yo vengo y les digo, es cuando encontramos estudiantes que están en un décimo año de educación básica y tenemos la limitación, porque hacemos una revisión generalizada de la estructura de este estudiante. Tiene aproximadamente unos 14 a 15 años de edad. No conoce mayor situación que a lo mejor las vocales,
por ahí ciertas figuras geométricas, no lee, no escribe, no conoce operaciones matemáticas. ¿Qué hago frente a este estudiante? Y es ahí donde se da la dificultad, donde vamos a necesitar realizar, primeramente tener una evaluación diagnóstica actualizada del estudiante para poder conocer qué es lo que el estudiante sabe y qué es lo que yo como docente puedo hacer. Esta evaluación, en primer lugar, la tiene que dar el departamento de UDAI. En un caso de que no exista el departamento de UDAI, que no se pueda facilitar, deberíamos de buscar el apoyo en algún centro educativo que esté nexo a nuestro circuito, a nuestro distrito, que tenga a lo mejor un pedagogo de apoyo que pueda evaluar a este estudiante. Y en un caso de que no existan pedagogos de apoyo, pues buscar en medio de los establecimientos educativos donde existan departamentos de ese para ver si un compañero de ese nos puede ayudar con una evaluación. Y en un caso de no tener estos tres elementos que yo les acabo de indicar, para esto mismo yo les podría decir que podríamos elaborar nosotros como docentes una evaluación muy básica para nosotros poder aplicar. Ok, yo voy a aplicar mi evaluación y yo con una evaluación, como cuando entramos al periodo lectivo, hacemos una evaluación diagnóstica de poder conocer el grado y el nivel de educación que esto tiene. Es muy importante esta evaluación, ¿por qué razón? Porque yo como docente, con las evaluaciones diagnósticas, cuando nosotros realizamos, nos proyectamos con nuestros estudiantes qué es lo que vamos a desarrollar, cuál es la meta que vamos a cumplir, ¿qué es el objetivo que nos planteamos para este estudiante? Entonces es importante partir desde una evaluación y en un caso de no tener este apoyo o este aporte de las tres entidades que yo les acabo de mencionar, como docentes lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque nosotros por años elaboramos evaluaciones, ya sean evaluaciones diagnósticas, finales, sumativas, formativas. Bueno, conocemos un sinnúmero de formas de poder evaluar y que de una u otra manera dentro de este taller que queremos aplicarlo con Gerson y con Sandra, podemos darle las herramientas como para que ustedes digan, ok, me llegó Juanito, Juanito, y esto es importantísimo también, compañeros, a veces nos hacemos criterios erróneos de que viene la compañera del paralelo del año anterior y le dice, te va a tocar digamos, el estudiante Ángel. Hoy ese estudiante es pésimo, no colabora, no sabe nada. Y el profesor B se está haciendo en su mente una película. Y cuando el estudiante llega, no tenemos esa voluntad o esa gana de querer compartir o de querer hacer algo por ese estudiante. Entonces, compañera, más o menos por ahí va direccionada la situación. Para lo que es grado 1 no necesitamos un modelo de planificación, sino más bien esto ya le corresponde a la autoridad o al equipo docente, al equipo docente de la institución, porque recordemos de que la autoridad del plantel está para direccionar, pero nosotros también estamos como para proponer, para poder ejecutar acciones que vayan en beneficio de la comunidad educativa. El grado 2, pues ya se lo manifesté, son situaciones que de una u otra manera son un poco emergentes, pero que no se puede cortar el grado de calidad educativa que se tiene que dar al estudiante y que por derecho pues tenemos que de una u otra manera apoyar a este estudiante para que pueda terminar su ciclo educativo. Donde sí vamos a necesitar una adaptación curricular, donde vamos a necesitar un documento de adaptación neto es para los estudiantes de grado 3, que pueden ser estudiantes con discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad auditiva, para estudiantes, bueno, estudiantes que están catalogados psicosociales, para estudiantes, bueno, dentro de los psicosociales, pues entran los estudiantes de autismo, de Asperger, estudiantes que tienen ciertos grados de psicosocial, entre otras cosas. Entonces ahí sí tenemos que aplicar una evaluación netamente, una adaptación curricular basado en aprendizaje. Muchas gracias. Listo, listo. Entonces, como resumen, Ángel, y esto también pues me interesa mucho a mí porque como sabes, uno de los talleres que damos aquí en Formar también es justo de diseño y planificación microcurricular, y cuando llegamos a este punto, pues los compañeros siempre me preguntan, o sea, en la partecita de la planificación, cuando es adaptaciones, ¿qué colocamos aquí? Entonces me parece muy interesante tu aporte, el indicar de que solamente grado 3 tendríamos que documentar, sería así, ¿no? Documentar la planificación. Bien, tenemos también la pregunta de nuestra compañera Miriam Romero. ¿Quieres también hacer una consulta? Por favor, Miriam, haz tu consulta.
Sí, buenas tardes con todos. Sí, mi pregunta es, y más que pregunta, de pronto reafirmar ciertas definiciones de las palabras que a veces las usamos o las mal usamos, y esto de pronto puede causar, esa mala interpretación puede causar de que a lo mejor dentro del proceso de inclusión hagamos algo que no está bien. Entonces, mi pregunta va direccionada en este lado. Las diferencias, ¿cuál es entre equidad, igualdad, integridad e inclusión? Creo que esas palabras son puntos claves de conocerlas correctamente para poder nosotros fortalecernos dentro del proceso, ¿no? Y con respecto a otra consulta también tenía, con respecto a las derivaciones que se les dan a los estudiantes, sí es cierto que nosotros como docentes tutores dentro de las pruebas de diagnóstico ya detectamos alguna alerta en tal o cual es merecedor con esas pequeñas detecciones, o hablamos siempre de presunciones también, con el documento del CEPA ya hacer una derivación al DESE, o tendríamos que esperar, como dice el lineamiento, dentro del mes y 2 meses, porque particularmente pienso que ya en una primera instancia, ya la experiencia nos hace tener en cuenta que hay algo. Entonces, ¿no sería mejor intervenir pronto para ayudar a ese estudiante? Es mis dos inquietudes. Gracias. Gracias, compañera. Bien, con relación a su primera pregunta, en vista de pasar a través de la historia, a través del tiempo, se tenía segregado todo este tipo de conceptualizaciones a raíz de que no había una forma abarcativa, ya que ya que hablábamos de equidad, hablábamos de igualdad, entre otras, aparece la terminología inclusión. Recordemos de que la palabra inclusión no es solamente para las personas con discapacidad o con aquellas personas que tienen una limitación en su aprendizaje. Ese es un error que se ha cometido a través también del tiempo y que no se lo ha podido aclarar. Recordemos que cuando hablamos de inclusión estamos hablando de una totalidad. Estamos incluyendo a personas vulnerables, a personas que están libres de su están presos, a las personas de la comunidad LGBTI, a las personas de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes religiones. Entonces, la palabra inclusión es algo abarcativo, es una palabra que generaliza todo este tipo de conceptos. Estamos muchas de las veces los docentes y la sociedad en general enmarcados que la palabra inclusión es netamente para la persona que está en una silla de ruedas, para las personas adultas mayores, para las personas que no. Es una cuestión generativa, abarcativa, donde muchas de las veces se las debe declarar. Y le agradezco, compañera, por la pregunta, porque muchas de las veces nos encargamos de hacer inclusión netamente en un proceso pedagógico, lo que tiene que ver con un texto. Pero también debemos de convertirnos en defensores de los derechos de las personas que tienen el derecho a educarse. Recordemos de que estamos hablando de una diversidad, y cuando hablamos de la diversidad, pues estamos hablando de los procesos que se dan, de los procesos sociales que se dan dentro de la sociedad, valga la redundancia, y que de una u otra manera afectan a la sociedad, y que nosotros como parte de esta sociedad debemos de buscar las soluciones a estos problemas. Entonces, todas estas preguntas o todas estas definiciones son parte de los procesos a los cuales hemos venido atravesando a través de la historia, y que de una u otra manera hemos llegado a conceptualizarlo dentro de la inclusión. Recordemos de que a diario vemos en la prensa escrita, en la prensa hablada, dentro de las redes sociales, dentro de fuentes cibernéticas, que la gente está tratando de luchar por una inclusión dentro del área laboral, dentro de la inclusión de la salud, inclusión dentro de la educación. Entonces, la palabra inclusión es algo amplio, algo generalizado, porque incluso dentro de la inclusión entran las personas migrantes, las personas desplazadas, porque eso también es un proceso dentro de la inclusión. Y con orgullo podría decir de que nuestro país, Ecuador, es un país netamente incluyente. De que nos falta, sí nos falta un poquito,
pero estamos cumpliendo con lo que es la palabra en su generalidad. Más o menos espero, compañera, haber aclarado un poco la cuestión. Y la segunda pregunta era en relación a que si debemos esperar. Yo siempre digo que los procesos o los protocolos siempre llevan un proceso y un tiempo. Y lo que nosotros como docentes debemos aprender es a optimizar el tiempo en el cual vamos a hacer. Porque a veces esperamos que llegue un informe y este informe demora 2, 3 meses porque no es solo un estudiante que se evalúan muchos estudiantes de diferentes establecimientos educativos y que a veces hasta se podría traspapelar, ya ha sucedido, que se han traspapelado y documentación de los estudiantes y no se ha hecho nada durante ese proceso. Ese estudiante más bien se lo ha excluido, se lo ha puesto al fondo del aula y no se ha hecho nada. Entonces, lo que yo me gustaría en un momento determinado, si es que llegáramos a concretar esta capacitación, es darle a ustedes como docentes una evaluación básica, de decir, ok, Juanito, ven acá, siéntate aquí conmigo, te voy a evaluar, y ustedes con esa evaluación pueden hacer un diagnóstico claro, preciso, oportuno, objetivo de ese estudiante, como para poder ustedes abarcar a la situación a la cual estamos enfrentados o podemos realizar. Porque voy y repito, somos docentes, sabemos cómo evaluar, sabemos qué medir, sabemos cuáles son nuestras estrategias, sabemos qué es lo que de un estudiante de primero debe de saber, cuáles son las destrezas, entre otras cosas, lo sabemos como docentes. Entonces yo pienso que muy aparte del informe que el pedagogo, el compañero del DES o la compañera del UDAI pueda realizar, nosotros como docentes también podemos aplicar una evaluación a este estudiante como para poder tener un detalle diagnóstico más oportuno, más rápido, más veraz, de poder arrancar mi periodo lectivo con todos mis estudiantes. Y de una u otra manera incluyo a este estudiante como para poder hacerlo dentro del proceso. Entonces también existen inclusiones dentro del proceso que no van plasmado en una hoja, pero que sí van plasmado dentro de nuestra calidad humana como docentes, de querer ayudar a ese estudiante a formarlo, a que sea un ente productivo dentro de la sociedad, que de una u otra manera en un futuro vamos a ver. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela especializada y he trabajado por más de 12 años en lo que es la frontera, en lo que es Arenillas, Huaquillas, Las Lajas, aquí en Santa Rosa, también he trabajado en Machala con muchas personas que han tenido discapacidad. Tuve la oportunidad también de conocer la Fundación Cariño hace mucho tiempo, de donde conocí pues a Sandra y a todos los compañeros de la escuela Cariño. Entonces nosotros como docentes siempre buscamos eso y nos sentimos gratificantes de poder decir, cuando vemos a un estudiante trabajando en una tienda, trabajando en una despensa, aunque sea en el mercado cargando fundas, ver un estudiante nuestro que está participando de la misa, que a lo mejor está haciendo alguna situación, es muy, muy, muy productivo. Entonces yo pienso, si ustedes quieren a un futuro, podemos concretar para poder hacerlo. Excelente, muchísimas gracias, Ángel. Hay una preguntita para Sandrita. La compañera Melina, por favor, si puede hacer su pregunta. Caso contrario, pues ya la leo yo. Melina, por favor, ¿puede usted plantear su pregunta? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por este excelente conversatorio y muy oportuno. Bueno, yo trabajo con preparatoria. Mi pregunta es, nosotros no hacemos todavía adaptaciones. Hacemos adaptaciones, no hacemos diagnóstico. Y mi pregunta encaminada es, ¿cómo le trabajo a un niño que ya viene como una recomendación por parte de la docente anterior y también por parte de los padres, la preocupación? No habla, habla muy pocas palabras, y en mis 2 semanas de clases también he observado esto. Mi pregunta es, ¿cómo le trabajo al niño? Espero, informo al rector, y mientras tanto, ¿qué hago? Tuve un caso que me dejó un sabor amargo a mí, como docente. Hice el aviso, hice el informe, pero se demoró en el distrito, y mientras tanto, me apenaba mucho no saber qué hacer con el niño. De todos modos, yo hice a mi manera, y a veces esto fue triste para la familia, porque el niño mantenía todavía un problema que tenían que apoyar. Y se demoró el proceso. Entonces estaría bien lo que yo hice.
estuvo mal, tal vez, sí trabajé en forma especial, pero también como que sí da miedito en el sentido de que después nos digan, eso no era que haga, o eso sí era que haga. También sabemos que los niños de preparatoria hasta 6 años no se les puede detectar tal vez una discapacidad grave. Entonces, en esa duda es qué tenemos que hacer, en qué momento sí aplicamos nuestros conocimientos, porque todavía son niños pequeños, que todavía puede ser que cambian, puede ser que también no. Eso es mi pregunta, por favor. Hola. Bueno, pues como estamos hablando de niños de preparatoria, como usted mismo lo dice, son pequeños. Hay que conversar con la familia, ver en el entorno. Hay evoluciones de los estudiantes o los niños que tardan un poco en su olarización, pero si hay veces que los problemas intrafamiliares afectan en este desarrollo, pero si no es así, pues usted como docente puede ayudarle con terapias de lenguaje, con ejercicios de vocalización, de oralización, de estimularle la parte de la garganta, o sea, ver algunas estrategias y está bien, pues lo que usted está haciendo de que busca las herramientas para poder ayudar a sus estudiantes, porque no lo puede dejar así, ¿no? Buscar un progreso, un adelanto en él para que él pueda desarrollar. Hay veces que nosotros tenemos que investigar pues un poquito más. Primeritamente es el contexto familiar, ¿no? Porque estamos hablando de niños chiquitos, pequeñitos, y ver el entorno donde él se conduce, cómo es el trato ahí. Pero si ya el estudiante tiene una derivación, un diagnóstico, pues bueno, pues recurrir a las terapias de lenguaje o así mismo buscar nosotros la ayuda necesaria para poder estimular en mismo al estudiante, pues, y ayudarlo para que él pueda desarrollar eso, aunque va a demorar. Si ya tiene la limitación ahí va a demorar, pero lo va a lograr con una atención adecuada y con los médicos o los terapistas necesarios que le ayuden también a usted. Listo, Muy muchísimas amable. gracias. Muy amable. Pero entonces no hago o sea, sería bueno hacer la petición por lenguaje. Bueno, la otra vez fue por un niño que aparentemente desde mi perspectiva tenía autismo, pero este niño no, por lo menos intenta mover la boquita. Entonces, bueno, estaría bien que siga trabajando o sí debo hacer un informe y mientras tanto trabajaría a mi manera. O sea, debería hacer el informe, ¿no? La autoridad competente para que quede registrado, ¿no? Seguir el proceso. Pero si le pronuncia algo de palabras, si le da alguna seña, una indicación la criatura sobre eso, pues apóyelo usted aparte también, aparte de lo que el padre de familia lo lleve a terapias y todo, porque todo esto es una triada a veces, es el padre de familia, el niño, el terapista, la familia, todo va en conjunto, todos trabajamos en un equipo para que este estudiante pueda desarrollar sus habilidades, pues si en el caso del niño no puede hablar, ya tendría que examinarlo o ver un especialista, ver cuál es el problema de vocalización, oralización, pero primeramente conversar con las madres, con la familia, ver cuál es el entorno, porque muchas veces cuando hay violencia intrafamiliar, pues los niños se inmutan, se quedan ahí encerrados, como quien dice, en su yo y no pueden oralizar, se frustran un poquito, o viene el problema del tartamudeo, ¿no? Entonces, hay unas secuencias y que hay que ir investigando a ver cuál es la razón, porque, pero si ya tiene cognitivamente esa discapacidad, pues tiene que, o no es que es discapacidad, Problema de aprendizaje del lenguaje. del problema del lenguaje, entonces ya tiene que ser derivado para las autoridades superiores que usted le indique y ellos pues a los especialistas a que corresponde. Ya, muy amable, muchas Pero gracias. siempre tiene que ayudarle usted también, usted con Claro. ejercicios de terapia, con ejercicios de vocalización, relajación mandibular, todas esas situaciones, entonces también va de la mano. A ver, la docente ayuda bastantísimo porque usted está ahí en contacto con él, ¿no? En el día a día. Ya, verá una preguntita, o sea, entre mi parecer, yo quería trabajar con el niño aparte, incluido igual en las clases normal virtual,
Y también aparte, pedirme una horita y trabajar con él esta terapia de lenguaje, parte en casa y también parte conmigo en clase. Esa es mi inquietud, o sea, eso es mi propuesta que tenemos ahorita con la mamá. Vamos Sí a... la puede trabajar, sí la puede trabajar. Siempre también que de pronto como sugerencia, ¿no? Lo atienda a una especialista, una técnica en terapia de lenguaje y ella le guíe también a usted, porque también son buenas las opiniones de profesionales específicamente de ciertas áreas, entonces ellos le ayudan a usted y usted también con la familia pueden trabajar y tener resultados con este estudiante. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, sería para cualquiera de los dos panelistas. De pronto el compañero Ángel Sicha, si desea hacer la pregunta, caso contrario ya la leo yo. Compañero Ángel, ¿puede usted exponer su pregunta? Distinguidos compañeros, muy buenas tardes. Saludos cordiales a todos ustedes, panelistas, compañeras, compañeros. Bueno, yo soy invitado, un invitado especial de otra compañera. Yo soy de acá de la provincia de Pichincha, del Valle de Tumbaco, sí, de la unidad Bienvenido. educativa Cardenal de la Torre de acá, de la parroquia del Quinche. Bien, bueno, primeramente, excelente la tertulia. Yo hablo así de esa manera de la tertulia, de este diálogo, para ir sabiendo algunas nomenclaturas de poder aprender, ¿no? A cómo ir este tipo de dificultades que tenemos con niños con necesidades especiales. Yo decía así, yo estoy a filos o a puerta de salir de mi trabajo, ya los años de servicio, pero sin embargo yo siempre he estado yo aprendiendo cosas y cosas, pero sin embargo siempre queda en la mente de que sí nos hace falta el enfoque de los jefes departamentales, en este caso del departamento del DESE, que nos echen una mano. Por ejemplo, por más que sepa yo de instrumentos, de didácticas, de cómo poder detectar, ¿no?, problemas con necesidades especiales, pero sin embargo, me nace a mí una inquietud. ¿Cómo puedo detectar a un niño que tiene TDAH? ¿Cómo puedo encontrar o cómo puedo detectar a un niño que tiene síndrome de Down, síndrome de Asperger? Entonces, nos hace falta y tenemos nosotros en la institución profesionales como apoyo, ¿no?, a los psicopedagogos, pero simplemente como escuchaba a las compañeras, que para hacer una evaluación, para emitir un informe, se demora. Mientras tanto, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Yo me he tenido que estar con las manos cruzadas porque son situaciones sumamente, son ameritantes, ¿no?, para la aplicación inmediata a los niños. Claro, esperar que lo deriven a cada una de estas, de estas problemáticas, uno no se sabe qué hacer, no se sabe qué hacer. Así es que yo sí quisiera, están aquí profesionales en pedagogía, en psicología, perdón, y son psicopedagogos. Veo que el compañero Ángel, un excelente compañero profesional, y sí sería bueno, ¿no?, de que a nivel de país, no sé, de que, no sé, si los profesionales en las instituciones tomen más cartas en el asunto de la institución, porque a veces mucho abarcan a varias instituciones estos profesionales y dejan un gran vacío. Yo al menos, bueno, por ética profesional no lo voy a decir, pero sin embargo, dejan mucho que desear, ¿no?, porque simplemente emiten un informe y lo dejan ahí. Hoy mismo estamos haciendo, desglosando un informe del DIAC y a veces nos topamos con estos niños con estas necesidades especiales y no sabemos qué poner. Entonces, bueno, aquí hay la colaboración de entre compañeros y los llenamos. Pero sin embargo, sí hace falta la ayuda directa, inmediata
del psicopedagogo para cada uno de los compañeros que tenemos este tipo de estudiantes con necesidades especiales. Esos, mis queridos compañeros, yo me voy a unir a otra Zoom que tenemos, la clausura de un programa, ¿no? Educando en Familia. Así es que yo quiero primeramente agradecerles a ustedes infinitamente y me quedo yo nuevamente agradecido y unirme a este equipo tan fabuloso, tan hermoso, que para mí, a pesar de los años, sigo aprendiendo. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ángel, Sandrita, cualquiera de los dos, por favor, o los dos, para responder estas inquietudes. Bueno, lo que el compañero dice es uno de los problemas que tienen muchos de los compañeros docentes a nivel de lo que es educación regular, en vista de que ellos, como siempre digo, han sido formados de una manera muy diferente a lo que podríamos decir nosotros como psicólogos o especialistas en esta situación. Lo que el compañero, por ejemplo, decía, es importante tener muy en cuenta de que los niños que tienen autismo son estudiantes o son niños que esto se le va a desarrollar y se lo va a poder verificar a partir de los 3 años de edad. Entonces es muy importante, por esa razón es que nació lo que es el área de estimulación temprana, para poder desarrollar ciertas destrezas y habilidades que los niños deben de tener para poder prevenir un poco este tipo de dificultad. Entonces, debemos de entender que los niños que tienen autismo tienen problemas de lenguaje, mientras que el del Asperger no lo tiene. Este va a tener un vocabulario muy selecto, muy bueno, y va a hablar de manera muy perfecta. Otra de las claves, como así, que se podría también tener muy en cuenta, es que en cuanto al movimiento, los niños con autismo suelen mover las manos como un aleteo o un balanceo, que siempre nosotros le llamamos como movimientos de pollito, que los niños con autismo hacen este tipo de movimiento. Entonces eso también podría ser una alerta como para poder el docente poder tener en cuenta este tipo de movimientos, mientras que el niño con Asperger no tiene esos problemas, pero sí tiene problemas de coordinación. Entonces ahí pues juega mucho en esto, no solamente el profesor de aula, sino también juega mucho el resto de compañeros docentes, porque de una u otra manera lo que no ve uno lo puede ver el otro. Entonces cuando hay este tipo de casos de estudiantes es importante hacer conversatorios, hacer círculos de casos de estudio para poder intercambiar ideas, opiniones. A lo mejor lo que yo no puedo ver, lo ve el otro compañero, y lo que el compañero lo ve, lo puedo interpretar yo. Entonces es importante poder hacer este tipo de cosas. El niño con síndrome de Down, pues bueno, esto es muy característico, ya se lo puede determinar por su rostro, por sus manos, hasta a veces por el mismo tipo del cabello que ellos tienen esa particularidad muy objetiva. Yo pienso que con ellos no va a haber dificultad. Y vuelta a los niños con problemas con el TDAH, que son los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es uno, como también hay otros que solamente tienen trastorno de déficit de atención. Entonces también se debería de tener muy en cuenta esta situación de poder darse cuenta de que estos estudiantes, pues como la misma sigla lo dice, hiperactividad, son estudiantes que tienen no pueden estar en un solo sitio, son muy curiosos, se paran a cada instante, quieren estar todo el tiempo en el patio, son a veces hasta un poco irritables, tienen un comportamiento un poco impulsivo. Entonces todo este tipo de situaciones deberían de determinarse, pero por esta razón, lo que la compañera anteriormente preguntaba, podemos hacer la derivación, podemos hacer los informes como para poder hacerlo, pero sin embargo, hasta que nos llegue el soporte o nos llegue la aprobación de qué es lo que el estudiante tiene, deberíamos nosotros también un poco investigar, indagar, hablar con otras personas que son un poco, que entienden de esta situación como para poder abarcar y poder puntualizar ciertas situaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante toda esta exposición. Yo me voy a quedar con un sinnúmero de inquietudes, pero no podemos
despejarlas todas en esta hora y media que ha habido de conversatorio. Compañeros, nosotros vamos a quedar vamos a hacer un taller. Vamos a hacer un taller entre unas 15 a 20 horas, ya lo vamos a organizar con nuestros panelistas, de tal manera que se puedan, de manera muy particular, todas esas inquietudes que ustedes tienen, ¿no? Entonces, vamos a ofrecerles eso. Ya en su debido tiempo, vamos a publicitar pues este taller acerca de las necesidades educativas especiales. Yo les agradezco infinitamente a todos los compañeros que han participado de este evento y también a nuestros panelistas. Y para despedir, pues voy a darle la palabra pues a Sandrita y luego a Ángel para que puedan ya despedirse. Muchísimas gracias. Sandrita, tiene usted el micrófono. Hablar en señas. Algo que debemos de aprender, ¿eh? Bueno, entonces, mil disculpas, ¿no? Agradeciéndole pues a todo el personal, a todo el directorio de este prestigioso gremio por la apertura que nos ha dado y dispuestos a brindar el taller, ¿verdad, Ángel? Sí, ¿no es cierto? Por nosotros no hay ningún inconveniente, lo podemos cubrir a lo que más podamos, a nuestra cabalidad, pues, y abarcar todas las dudas que tengan con respecto a cómo trabajar con nuestros estudiantes y la forma más fácil de evaluar para que puedan detectar ustedes en el aula a algún niño que tenga algún problema de aprendizaje, ¿no? Y puedan empezar con su labor docente hasta que llegue pues el informe del UDAI o los departamentos designados. ¿Qué pasa, Ángel? Muchas gracias y Angelito. No, de igual manera, Gerson, a los compañeros de los compañeros de CEPO, pues verdaderamente yo pienso que este conversatorio ha sido muy productivo, ha sido casi 1 hora y media de intercambio de opiniones y de ideas. Creo que muchas personas se quedan con muchas interrogantes, con muchas dudas. Veo por ahí personas que están con la manito alzada, pero bueno, estamos prestos, verdaderamente yo soy de las personas que no me gusta ser egoísta con lo que he aprendido, me gusta desprenderme porque pienso que si yo me quedo con el aprendizaje estoy pasándome de mediocre y la mediocridad yo pienso que en un docente no debería de existir. En un caso de poder dar, de poderse dar este taller que estamos tratando de organizar y que de una u otra manera lo vamos a realizar, tengan por seguro de que voy a ayudar a cada uno de ustedes a poder disipar todas estas interrogantes que ustedes tengan, de poderles ayudar. Es muy importante los espacios que ustedes puedan tener como para poder proponer casos como el que la compañera anterior pudo ponerlo, para poder ampliarlo, porque de eso se trata, de que ustedes puedan entender cómo hacerlo. Algunas personas por ahí veían en el chat que preguntaban, por ejemplo, cómo hacer una adaptación curricular. Es lo que yo les manifestaba y les vuelvo y les repito, nos llevaría creo que aproximadamente unas 4 a 3 horas el poder entender la dinámica de dónde sacarlas, cómo segregar las destrezas con criterio de desempeño y cómo poder también, de acuerdo a esto, pues modificar un poco el indicador de evaluación. Entonces son cositas que van ligadas de una u otra manera y que van relacionadas con el currículum nacional, que no lo podemos dejar, porque la adaptación curricular no es que a mí se me ocurre hacer esto y yo lo hago, no, tenemos que trabajar en conjunto con el currículum nacional como para poder trabajar y poder hacer un buen trabajo dentro de las aulas de clase. Yo les agradezco infinitamente por la escucha, por haber estado aquí presentes, y de una u otra manera, pues que a todos Diosito me los bendiga, me los cuide, síganse protegiendo. Recuerden que estamos en una época un poco dura, pero no difícil. Yo pienso que ya depende de cada uno de nosotros el poder subsistir para nuevas futuras generaciones. Aquí estamos para poder ayudar en lo que estemos, compañeros. Cuenten con nuestro apoyo. Muchísimas gracias, compañera Vanessa. Sé que tiene la manito alzada, pero lamentablemente por factor tiempo, yo le propongo que su inquietud la exponga en el grupo. No sé si usted es de la provincia de Perú, pues la invitamos a pertenecer al CEPO, al Colegio de Educadores y Pedagogos del Oro.
Si es de otra provincia, pues tenemos ahí el link para que se una a CEPO Internacional, donde es un grupo que tenemos a los compañeros a nivel nacional y a nivel de otros países. Entonces, de pronto ahí planteé su pregunta que seguramente nuestros amigos podrán despejarla, ¿no? Pero por factor tiempo ya no podemos participar más. Entonces, muchísimas gracias a todos. Dios le pague por su presencia en otro momento, ¿no? Y estar atento que vamos a realizar este taller acerca de necesidades educativas especiales. Gracias a todos. Felicidades. Éxitos a todos. Gracias, gracias, Gerson. Dios los bendiga, compañeros. Bendiciones. Gracias, muy amable, gracias. Dios los bendiga, pórtense bien. Gracias, A compañero. usar mascarilla. Gracias, a usar por mascarilla. soporte. Gracias, gracias. Hasta mañana. Adelante. Dios los bendiga.